Había una montaña en Irán que los generales americanos llevaban años mirando en las imágenes satelitales. Una montaña que no parecía diferente a ninguna otra. Roca, tierra, silencio. Pero debajo de esa montaña, excavado en el corazón de la piedra con años de trabajo y miles de millones de dólares, había algo que Irán había construido con un único propósito: sobrevivir a cualquier guerra que el mundo pudiera lanzarle. Lo llamaban la ciudad de los misiles, un complejo subterráneo de túneles, hangares y sistemas de lanzamiento escondido tan profundo bajo la superficie que ninguna bomba convencional podía alcanzarlo. Misiles balísticos capaces de golpear Israel, Arabia Saudita y las bases americanas en todo el Medio Oriente, listos para ser desplegados en cuestión de minutos desde salidas que nadie podía ver desde el cielo. Durante años, los estrategas militares americanos debatían en privado si era posible destruirlo. La conclusión oficial era siempre la misma: demasiado profundo, demasiado protegido, demasiado caro en términos de riesgo político. Hasta que una mañana, antes del amanecer, varios aviones que el radar iraní no podía ver cruzaron el espacio aéreo iraní sin que nadie en tierra lo supiera. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos cambió para siempre el cálculo estratégico del Medio Oriente. Hoy te vamos a contar esa historia, pero no de la manera en que los medios la presentaron, con titulares simples y declaraciones oficiales que no explican nada. Te la vamos a contar desde adentro, desde el momento en que se tomó la decisión, desde la física del arma que hizo posible lo que parecía imposible, desde las consecuencias que todavía se están desarrollando y que ningún analista está explicando con claridad. Y en la última parte de este video, hay un dato sobre lo que se encontró dentro de esa montaña que los gobiernos involucrados prefieren que no circule. Quédate hasta el final. Para entender lo que ocurrió ese día, necesitas entender algo que muy poca gente sabe. El verdadero campo de batalla del siglo XXI no está en tierra, no está en el aire, no está en el ciberespacio. Está bajo el agua. En este preciso momento, hay más de 50 submarinos nucleares de diferentes países navegando silenciosamente por los océanos del mundo. Ninguno de ellos transmite su posición. Ninguno de ellos puede ser rastreado fácilmente por satélite. Y varios de ellos llevan misiles capaces de destruir ciudades enteras en minutos. Estados Unidos tiene 68 submarinos activos. Rusia tiene más de 60. China ha triplicado su flota submarina en la última década. Corea del Norte, Irán, India y al menos otros 8 países operan submarinos con capacidades letales. Y todos ellos comparten el mismo océano. Ahora piensa en esto. El 90% del comercio mundial se mueve por mar. El 95% de las comunicaciones globales de Internet viajan a través de cables subterráneos en el fondo del océano. El petróleo que mueve tu país pasa por estrechos controlados por flotas navales. El que controla el océano, controla el mundo. Y un portaaviones no es solo un barco. Es la demostración física de ese control. Es un mensaje flotante que dice: nosotros llegamos hasta aquí y no hay nada que puedas hacer al respecto. Hasta que alguien decide responder ese mensaje desde las profundidades. Son las 05:13 de la mañana, hora local. El océano está completamente plano. No hay viento, no hay olas. Solo una superficie negra que refleja las últimas estrellas antes del amanecer. Dentro del centro de información de combate del portaaviones, la única luz proviene de las pantallas. Docenas de monitores cubiertos de datos. Líneas verdes que se arrastran de izquierda a derecha. Puntos que no se mueven. El turno de guardia lleva 4 horas sin incidentes. Los operadores trabajan en silencio. El café está frío. La rutina adormece. Entonces, sucede.
Un tono diferente. Un pico en la pantalla del sonar pasivo. Breve, artificial, inconfundible. El operador se inclina hacia adelante. Sus ojos recorren la frecuencia. No es una ballena, no es corriente marina, no es basura flotante. Se mueve y acelera. En la guerra submarina, hay una regla fundamental que todo operador aprende el primer día de entrenamiento. Lo que no se mueve como la naturaleza es una amenaza. Segundos después, una segunda actualización. Nuevo contacto, alta velocidad, rumbo 274. Para entender por qué la ciudad de los misiles existía y por qué su destrucción importa tanto, necesitas entender cómo Irán ha pensado sobre la guerra durante las últimas 3 décadas. Irán aprendió una lección muy específica de la Guerra del Golfo de 1991, cuando la coalición liderada por Estados Unidos destruyó el ejército iraquí en 42 días. Los líderes iraníes observaron con atención y llegaron a una conclusión que definiría su política militar para siempre. En una guerra convencional contra Estados Unidos, Irán perdería, sin ninguna duda, sin ninguna posibilidad de resultado diferente. Entonces, en lugar de intentar construir un ejército convencional que pudiera competir con la superpotencia más poderosa de la historia, Irán eligió una estrategia diferente. Una estrategia basada en una sola pregunta: ¿cómo hacer que atacarnos sea demasiado costoso, incluso para quien puede ganarnos? La respuesta fue el programa de misiles balísticos. Irán invirtió durante 3 décadas en construir el arsenal de misiles balísticos más grande y sofisticado del Medio Oriente. No para ganar una guerra, para asegurarse de que cualquier agresor supiera que atacar a Irán tendría un precio inaceptable. Israel podría ser golpeada. Las bases americanas en Irak, en Kuwait, en Qatar, en los Emiratos, todas dentro del alcance. Los campos petrolíferos de Arabia Saudita, vulnerables. Las rutas marítimas del Golfo Pérsico, bloqueables. La lógica era simple y brutal. No necesitas poder ganar si puedes garantizar que el enemigo pierda demasiado. Y para que esa lógica funcionara, los misiles tenían que sobrevivir al primer golpe enemigo. Si el adversario podía destruirlos antes de que fueran lanzados, toda la estrategia se derrumbaba. Por eso construyeron la ciudad de los misiles. Túneles excavados a más de 100 metros de profundidad dentro de montañas de roca sólida. Cámaras de almacenamiento con paredes de hormigón reforzado de varios metros de espesor. Lanzadores móviles que podían moverse por el interior del complejo y salir por diferentes salidas dependiendo de la situación táctica. Sistemas de comando subterráneos diseñados para operar incluso si toda la superficie del país estaba bajo ataque aéreo. Desde el punto de vista de la ingeniería militar, era un logro extraordinario. Desde el punto de vista estratégico, era la garantía de que la capacidad de represalia iraní nunca podría ser eliminada con un solo ataque. O eso era lo que todos pensaban, hasta esa mañana. Pero antes de hablar de lo que Estados Unidos le hizo a la ciudad de los misiles, necesitas entender qué fue lo que cruzó la línea que hizo inevitable la respuesta. Porque las guerras raramente empiezan de la nada. Casi siempre hay un momento específico, una decisión concreta, un cálculo que alguien hizo mal, que convierte una tensión en una crisis y una crisis en un combate. En este caso, ese momento fue un ataque con drones contra una instalación logística americana en Kuwait. Los comandantes iraníes eligieron ese blanco con precisión calculada. No era una base de combate, no era un portaaviones, no era un sistema de defensa antiaérea. Era una instalación de soporte logístico, un punto de tránsito por donde pasaban equipos, suministros y personal americano que servía a múltiples operaciones en la región. La lógica del ataque era fría y específica: no destruir la capacidad americana de combatir, sino demostrar que el personal americano desplegado en la región estaba dentro del alcance,
que ninguna base en el Medio Oriente era un lugar seguro, que el costo humano de mantener una presencia militar en la región podía ser elevado a voluntad. Los drones llegaron desde múltiples direcciones, volando extremadamente bajo para permanecer por debajo de la cobertura efectiva de los sistemas de radar de largo alcance que protegían la base. Durante varios minutos, las pantallas de los operadores mostraron nada inusual. Entonces, de forma casi simultánea, varios contactos pequeños aparecieron cerrándose rápidamente sobre el perímetro. Para cuando el sistema confirmó que eran drones hostiles, la ventana de intercepción ya había cerrado. Las explosiones golpearon los alojamientos del personal americano. 7 soldados murieron. Ese número, 7, cambió todo, porque hay una diferencia entre atacar infraestructura y matar soldados americanos. Hay una diferencia entre una provocación que puede ser gestionada diplomáticamente y una acción que genera una presión política interna en Washington que ningún presidente puede ignorar. 7 soldados muertos son 7 familias que reciben la notificación. Son 7 nombres que aparecen en los noticiarios americanos. Son 7 razones por las que el Congreso empieza a hacer preguntas que el Ejecutivo tiene que responder. Y en ese contexto político, la respuesta no podía ser otra vez misiles contra grupos proxy en Siria o Irak. No podía ser otra vez una operación quirúrgica contra un objetivo menor que le enviara un mensaje a Teherán sin realmente cambiarlo. Esta vez, la respuesta tenía que llegar al corazón, y el corazón del poder militar iraní tenía dirección. Estaba dentro de una montaña, y los planificadores militares americanos ya sabían exactamente cómo llegar hasta allí. Antes de que puedas entender cómo fue posible atacar un complejo subterráneo diseñado para sobrevivir a cualquier bombardeo, necesitas entender el arma que lo hizo posible. Se llama GBU-57. Nombre técnico, Massive Ordnance Penetrator. Traducción directa, penetrador de munición masiva. Los militares americanos lo llaman simplemente el rompepisos. Y cuando escuchas sus especificaciones, entiendes por qué. Pesa 13.600 kilogramos. Mide casi 6 metros de largo. Tiene un diámetro de 80 centímetros. Y su cabeza de penetración está fabricada con una aleación especial de acero de alta resistencia, diseñada para perforar hasta 60 metros de roca sólida o 8 metros de hormigón reforzado antes de detonar. 60 metros de roca sólida. Para que tengas una referencia, eso es más profundo que la mayoría de los edificios más altos del mundo son altos. Es el equivalente a atravesar un edificio de 20 pisos de acero y concreto, verticalmente, desde arriba, a velocidades supersónicas. Pero la verdadera ingeniería del GBU-57 no está en su tamaño, está en su sistema de detonación. La bomba no explota cuando golpea el suelo, tampoco explota cuando penetra las primeras capas de roca o concreto. Tiene sensores de desaceleración que miden exactamente cuántas capas de material ha atravesado y un sistema de temporización que puede ser programado para detonar en una profundidad específica, dentro de la estructura objetivo, donde la explosión causará el máximo daño estructural. En términos simples, la bomba entra a la montaña, baja hasta el nivel donde están las cámaras de almacenamiento y entonces explota desde adentro. Es como si en lugar de intentar demoler un edificio desde afuera, pusieras los explosivos en el sótano y detonaras desde el interior. Y hay algo más que hace al GBU-57 especialmente letal contra instalaciones subterráneas. La onda de choque que produce una explosión en un espacio confinado no es lineal. Se amplifica, rebota contra las paredes de los túneles, se superpone a sí misma y crea picos de presión que pueden ser 10, 20 o 30 veces más intensos que la explosión original. Cualquier material inflamable almacenado en esos túneles, combustible para misiles, componentes de ojivas,
sistemas de propulsión, puede convertirse en un amplificador adicional de la destrucción. El único avión del mundo capaz de transportar esta arma es el B-2 Spirit, el bombardero furtivo más avanzado de la historia. Un avión que puede cruzar el espacio aéreo más defendido del planeta sin ser detectado por radar, volar durante más de 20 horas sin reabastecimiento y entregar 2 de estas bombas con una precisión de menos de 10 metros de desviación. Esa mañana, varios de esos aviones ya estaban en ruta y el radar iraní no sabía nada. El cielo sobre Irán todavía es completamente oscuro. En las bases de defensa aérea iraníes, los operadores de radar trabajan en sus turnos de madrugada. Las pantallas muestran el tráfico aéreo comercial normal, los patrones conocidos, el ruido de fondo de siempre. No muestran nada inusual, no muestran nada que no debería estar ahí. Pero a varios kilómetros de altitud, sobre el territorio iraní, varios B-2 Spirit estaban volando en silencio. Sus perfiles están optimizados para absorber y dispersar las ondas de radar en lugar de reflejarlas. La firma térmica de sus motores está suprimida. Sus comunicaciones están al mínimo absoluto. Para el sistema de defensa aérea iraní, esos aviones simplemente no existen. El B-2 Spirit fue diseñado específicamente para este momento, para la misión que ningún otro avión puede ejecutar: penetrar el espacio aéreo más defendido del planeta, entregar su carga útil con precisión absoluta y regresar sin ser interceptado. Cuesta más de $2 millones por unidad. Estados Unidos construyó exactamente 21, y en ese amanecer sobre Irán, varios de ellos estaban realizando la misión para la que habían sido concebidos. Simultáneamente, desde destructores americanos posicionados en el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, oleadas de misiles de crucero Tomahawk habían sido lanzadas hacia Irán horas antes. Los Tomahawk viajaban a velocidades subsónicas, lo que significa que pueden permanecer en el aire durante horas antes de alcanzar sus objetivos. Habían sido lanzados con anticipación calculada para llegar exactamente cuando los B-2 comenzaran sus pasadas de ataque. La coordinación entre esas dos plataformas, los bombarderos furtivos que el radar no puede ver y los misiles de crucero que vuelan tan bajo que el radar tampoco puede detectarlos fácilmente, creaba una saturación táctica diseñada para impedir que los sistemas de defensa iraníes pudieran responder efectivamente a ninguna de las dos amenazas simultáneas. Mientras los misiles de crucero golpeaban los centros de comando y control de los guardias revolucionarios, desconectando la red de comunicaciones que coordinaba las operaciones de misiles balísticos en todo el país, los B-2 se acercaban silenciosamente a su objetivo principal: la montaña. Desde la altitud de los bombarderos, las imágenes de los sensores a bordo mostraban el relieve del terreno en detalle infrarrojo. La forma de la montaña que los planificadores habían estudiado durante años en fotos satelitales ahora era visible directamente, y las entradas de los túneles, esos puntos específicos en la superficie de la roca que conectaban el mundo exterior con el arsenal subterráneo, estaban claramente marcadas en los sistemas de navegación de los aviones. Los pilotos comenzaron sus pasadas de ataque. Las compuertas de las bodegas se abrieron. Las bombas GBU-57 cayeron en silencio. Desde adentro de un B-2 no hay vibración dramática ni ruido cuando se suelta una bomba. Solo el cambio de peso, el ajuste automático de los sistemas de estabilización y los datos en las pantallas que confirman que la carga útil ha sido liberada y está siguiendo su trayectoria calculada. Pero en el suelo, cuando esas bombas llegaron, no hubo nada silencioso al respecto. Las cabezas penetradoras golpearon las estructuras de hormigón reforzado que rodeaban las entradas de los túneles a velocidades que ningún material de construcción humano puede resistir. La física de un objeto de 13 toneladas moviéndose a velocidades supersónicas contra hormigón y roca es absoluta. No hay negociación posible entre el arma y el obstáculo. Las bombas penetraron profundo, a través del hormigón, a través de la roca, bajando hacia el nivel donde los sistemas de detonación estaban programados para activarse. Entonces explotaron desde adentro.
La primera onda de choque viajó hacia afuera desde el punto de detonación en todas las direcciones simultáneamente. Cuando esa onda golpeó las paredes del túnel, no encontró espacio para disiparse. Rebotó, se superpuso a la onda original, se amplificó. El hormigón que había sido diseñado para proteger el arsenal de ataques externos se convirtió en una trampa. En lugar de absorber y dispersar la energía del exterior, la confinó y la multiplicó desde el interior. Las entradas de los túneles comenzaron a colapsar. Toneladas de roca y hormigón cayeron sobre los corredores de acceso principales. Los pasajes por donde los lanzadores móviles de misiles debían salir para alcanzar posiciones de disparo quedaron bloqueados bajo escombros. Pero eso fue solo el primer efecto. El segundo fue más difícil de controlar. Dentro de las cámaras de almacenamiento subterráneas había grandes cantidades de combustible para misiles, componentes de ojivas y sistemas de propulsión, materiales diseñados para proporcionar a los misiles la energía necesaria para viajar miles de kilómetros, materiales extremadamente energéticos cuando se ignitan en espacios confinados. Las ondas de choque de las detonaciones del GBU-57 no solo colapsaron las entradas, también llegaron a esas cámaras de almacenamiento. Y cuando la presión suficiente llega a contenedores de combustible altamente energético, la montaña empezó a destruirse a sí misma desde adentro. Una detonación provocó otra. El calor generado encendió combustible adicional en cámaras adyacentes. La cadena de reacciones se propagó a través de secciones del complejo que ninguna bomba exterior había tocado directamente. En la superficie, la montaña parecía casi intacta, pero los satélites infrarrojos que monitoreaban la zona comenzaron a detectar firmas térmicas intensas surgiendo desde múltiples puntos de la masa rocosa. El interior de la ciudad de los misiles estaba ardiendo. Horas después del ataque, los analistas de inteligencia americanos comenzaron a revisar las primeras imágenes satelitales de alta resolución de la zona afectada. Lo que vieron confirmó el éxito táctico de la operación, pero también reveló algo que complicó el análisis estratégico de manera significativa. Desde el espacio, la montaña parecía casi sin cambios. Eso era esperado. El complejo había sido construido dentro de la roca por una razón, y esa roca seguía estando ahí. Pero los detalles eran reveladores para quienes sabían qué buscar. Varias de las entradas de los túneles habían colapsado completamente. Las imágenes mostraban grandes masas de roca y hormigón bloqueando los corredores de acceso principal. Los pasajes por donde los lanzadores móviles de misiles debían emerger para alcanzar posiciones de disparo estaban sellados bajo toneladas de escombros. Los sensores infrarrojos detectaron algo más significativo: firmas de calor activo continuando horas después del ataque, desde múltiples puntos dentro de la masa rocosa. Eso solo podía significar una cosa: los fuegos internos seguían activos. La reacción en cadena que habían provocado las detonaciones no se había detenido. Y aquí está la parte que los comunicados oficiales no explicaron con claridad. El nivel de daño interno sugería que dentro de la ciudad de los misiles había considerablemente más material almacenado de lo que las estimaciones de inteligencia previas habían calculado. El volumen y la duración de las explosiones secundarias indicaban que las cámaras subterráneas contenían cantidades de combustible y componentes de misiles que superaban los inventarios que los analistas habían proyectado. Lo que eso significaba era doble. Por un lado, el daño causado era mayor de lo esperado. Una porción del arsenal balístico iraní había sido destruida dentro de sus propias instalaciones de protección, sin haber podido ser desplegada ni lanzada. Por otro lado, revelaba que Irán había estado acumulando reservas dentro de la ciudad de los misiles a un ritmo que la comunidad de inteligencia no había detectado completamente. Lo que parecía un arsenal con una capacidad conocida era en realidad más grande. La montaña guardaba más secretos de los que nadie había previsto. Y algunos de esos secretos habían quedado enterrados para siempre bajo toneladas de roca colapsada. El ataque a la ciudad de los misiles no fue simplemente una operación militar exitosa.
Fue un evento que cambió los parámetros fundamentales del equilibrio de poder en el Medio Oriente. Y para entender por qué, tienes que pensar en lo que representaba ese complejo desde la perspectiva iraní. Durante años, la ciudad de los misiles no era solo una instalación militar, era el argumento central de la disuasión iraní. Era la razón por la que los planificadores militares de Israel y Estados Unidos debían asumir que cualquier ataque contra Irán tendría un costo de respuesta inevitable. El mensaje implícito era claro: puedes golpearnos, pero nuestros misiles van a sobrevivir y van a golpearte de regreso. Ese mensaje dependía de la convicción de que la ciudad de los misiles era invulnerable, y esa convicción acababa de ser desmentida. Pero la consecuencia más importante del ataque no fue el daño físico al arsenal, fue el precedente que estableció. Si la ciudad de los misiles podía ser atacada exitosamente, entonces ninguna instalación subterránea iraní podía considerarse completamente segura. Eso significaba que la lógica de disuasión que Irán había construido durante 30 años dependía ahora de una premisa que ya no era verdadera. Al mismo tiempo, el ataque no destruyó la capacidad iraní de retaliar. Irán poseía arsenales adicionales, instalaciones distribuidas en múltiples ubicaciones y fuerzas proxy activas en varios países de la región. La capacidad de respuesta había sido reducida, no eliminada. Eso creaba el escenario más peligroso posible: un adversario que ha perdido parte de su capacidad de disuasión, pero no la ha perdido completamente. Un adversario que tiene incentivos para usar lo que le queda antes de que también sea destruido. Un adversario que sabe que esperar puede significar ser más vulnerable mañana de lo que ya es hoy. En toda la región, los sistemas de defensa aérea fueron puestos en alerta máxima. Las flotas navales ajustaron sus patrones de patrulla. Las agencias de inteligencia comenzaron a monitorear todos los signos disponibles de una posible respuesta iraní. La pregunta no era si Irán respondería. La pregunta era ¿cuándo y con qué? Hay un principio en la estrategia militar que los analistas llaman el problema del adversario acorralado. Y es uno de los conceptos más importantes para entender lo que viene después de este ataque. Un adversario que tiene toda su capacidad intacta calcula con cuidado. Puede permitirse esperar, puede permitirse escalar gradualmente, puede permitirse negociar desde una posición de fuerza relativa. Un adversario que acaba de perder una parte significativa de su capacidad estratégica no tiene ese lujo. Sabe que esperar puede significar perder más. Sabe que negociar desde la debilidad produce resultados peores. Y sabe que demostrar que todavía puede golpear tiene ahora más valor estratégico que nunca, porque si no lo demuestra rápidamente, la narrativa de su derrota se consolida. Ese es el escenario más peligroso en cualquier confrontación militar, el momento en que un adversario con capacidad de daño significativo ya no tiene nada que perder esperando. Irán todavía tenía misiles. Irán todavía tenía fuerzas proxy activas en Yemen, en Irak, en el Líbano. Irán todavía tenía capacidades navales en el Golfo Pérsico, capaces de atacar buques de guerra y bloquear el estrecho de Hormuz. Irán todavía tenía la capacidad de convertir el precio del petróleo en un arma económica que afectaría a todo el mundo. Y Irán tenía líderes que sabían que ceder sin responder, en el contexto político interno iraní, significaba una vulnerabilidad política que podía costarles el poder. En Teherán, las discusiones sobre qué respuesta lanzar, cuándo y contra qué objetivos estaban ya ocurriendo. Los planificadores militares iraníes estaban evaluando los daños reales a su arsenal, calculando qué capacidades seguían operativas y desarrollando una respuesta que debía ser suficientemente visible para demostrar que la disuasión iraní no había sido eliminada, pero no tan masiva como para provocar una segunda oleada de ataques que completara la destrucción de lo que quedaba. Era el cálculo más difícil que un Estado puede enfrentar, y las decisiones tomadas en esas horas determinarían si el conflicto podía ser contenido o si estaba a punto de expandirse de una manera que ningún actor de la región podía controlar.
Más allá de las consecuencias inmediatas para Irán y para el conflicto regional, este ataque tenía implicaciones que se extendían mucho más lejos. Durante décadas, la doctrina de construir arsenales militares subterráneos, escondidos dentro de montañas y protegidos bajo capas de hormigón y roca, había sido considerada la respuesta definitiva al dominio aéreo americano. Si no puedes defenderte en el aire, escóndete bajo tierra. China ha invertido masivamente en instalaciones militares subterráneas. Corea del Norte ha construido un sistema entero de túneles militares que se extiende por todo el país. Rusia mantiene complejos subterráneos heredados de la era soviética y ha modernizado muchos de ellos. Varios países del Medio Oriente han seguido el modelo iraní de enterrar sus capacidades estratégicas bajo tierra. El ataque a la ciudad de los misiles fue la primera demostración operacional a gran escala de que el GBU-57, combinado con la capacidad de penetración furtiva del B-2, podía alcanzar objetivos que hasta entonces se consideraban seguros bajo tierra. Eso no significa que todos los arsenales subterráneos del mundo sean ahora vulnerables de la misma manera. Las instalaciones más profundas, en formaciones geológicas más resistentes, siguen siendo enormemente difíciles de atacar con garantías de éxito. Pero el umbral de lo que es posible había cambiado visiblemente. Y eso tenía consecuencias para la doctrina militar de cada potencia que había apostado por el subsuelo como su última línea de defensa. Una montaña que durante años fue considerada indestructible, resultó tener una vulnerabilidad que sus constructores no habían podido eliminar completamente. No la vulnerabilidad de sus muros, no la vulnerabilidad de su hormigón, la vulnerabilidad de sus salidas. Porque un arsenal que no puede salir al mundo exterior no puede cumplir su función. Y un sistema de disuasión que depende de instalaciones con un número limitado de puntos de salida tiene siempre ese talón de Aquiles esperando ser encontrado. Los estrategas americanos lo encontraron y lo explotaron con una precisión que redefinió lo que es posible en la guerra aérea moderna. Pero hay algo que ningún ataque puede eliminar completamente: la voluntad de un Estado que considera que su supervivencia está en juego. Irán perdió una parte de su arsenal esa mañana. No perdió su determinación de responder. No perdió su red de aliados regionales. No perdió su capacidad de generar caos en los mercados energéticos globales. Y no perdió la memoria de lo que había ocurrido. Las guerras del Medio Oriente del siglo XXI no terminan con un solo ataque, por brillante que sea su ejecución. Terminan o no terminan en las mesas de negociación, en los cálculos de largo plazo de actores que saben que van a seguir siendo vecinos después de que el polvo se asiente. Si este video te explicó algo que los medios convencionales no habían explicado con esta claridad, dale like ahora mismo. Es la única señal que le puedes dar al algoritmo de que quieres ver más contenido como este. Comenta Búnker si llegaste hasta el final y entendiste por qué esta montaña importa más allá de los titulares. Y suscríbete, porque el próximo video va a hablar de las instalaciones nucleares subterráneas en otro país de la región que ahora está mirando lo que pasó en esa montaña con mucha atención. Y lo que están decidiendo va a afectar a todo el mundo. Ya no miramos hacia otro lado, y tú tampoco deberías. Aviso legal: este video es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento e información geopolítica. Los eventos, operaciones militares, ataques, instalaciones y situaciones descritas son completamente ficticios y no corresponden a hechos reales verificados. Cualquier similitud con eventos reales, personas vivas o fallecidas o incidentes militares reales es puramente coincidental. Este contenido no representa la posición oficial de ningún gobierno, fuerza armada ni organización militar.